Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de las aplicaciones de las funciones lineales y cuadráticas a la física. Entonces, para eso nosotros abrimos el repositorio en cálculo que estamos construyendo para los estudiantes de educación infantil, licenciatura en matemáticas, eh, ingeniería agropecuaria, administración de empresas de nuestra seccional o de nuestro campus Caucasia en la Universidad de Antioquia. Entonces aquí vamos a abrir el repositorio en cálculo. Entonces vamos para docencia, cálculo, y dentro de la estructura estamos construyendo un curso que tenga una estructura de acuerdo a unos objetivos de formación para todos los estudiantes que buscan, entre otras, el desarrollo de las capacidades para comunicación científica al adoptar lenguajes como inglés, LaTeX, Markdown y Python, y darles una introducción a ciencia de datos. Entonces aquí en las clases nosotros vamos no a medición ni a ciencia de datos, sino a cálculo para licenciatura, administración de empresas e ingeniería, y nos vamos a cómo describir el mundo, que es la unidad sobre las funciones, o cómo describir el mundo a través de las funciones, describe the change across functions. Y cuando vas ahí, te vas a las funciones polinómicas, y dentro de, pues tenemos funciones lineales y cuadráticas. Pues una manera de, vamos a ponerle dentro de las cuadráticas, en la unidad en la que ya se ha visto lineales, pues se le enseñe. Entonces aquí vamos a ponerle aquí una unidad para aplicación de las funciones lineales y cuadráticas, porque este ejercicio es una aplicación de las dos. Entonces nos vamos aquí a cálculo a través del explorador o el explorador de archivos, y aquí en clases nos vamos a describir el mundo, describe the change across functions, la unidad sobre funciones, a funciones polinómicas. Entonces se enseña funciones constantes a los estudiantes, luego funciones en general las lineales, luego un segundo trabajo sobre las funciones lineales, ya en la tercera parte las funciones cuadráticas, y luego en estas funciones cuadráticas le podemos poner una unidad de aplicación de las funciones lineales y cuadráticas. Entonces podemos ponerle un 4, entonces aplicaciones de las funciones lineales y cuadráticas. Una aplicación a la física. Entonces es una aplicación a la física. Nos vamos para dentro de docencia, nos vamos a investigación, y tomamos el ejemplo de evaluación y el ejemplo de el cuaderno de evaluación. Aquí los actualizamos porque siempre los estamos actualizando semanalmente en su diseño. En este también veíamos que había que actualizar. Aquí está oral al final. Este ya estaba viejo porque ya la evaluación la consideramos en secuencia: primero tarea, luego quiz, luego parcial y por último la evaluación oral. Después aquí lo vamos a clases, actualizamos estos cuadernos, y aquí entonces ya también teníamos que este estaba desactualizado, y en el de cálculo también lo actualizamos. Ya estaba viejito en ese diseño, el cuaderno de evaluación, y cómo describir el mundo a través de las funciones, control V. También era el de evaluación el que faltaba por organizar en cuanto a la secuencia de evaluación, que empieza desde las tareas hasta la capacidad de describir oralmente. Entonces, evaluación oral, este es el que está viejito porque considera oral primero, siendo que estamos considerando primero las tareas, luego los quizzes, luego los parciales y por último la evaluación oral. Luego en las funciones polinómicas, aquí le ponemos también que tiene el mismo problema, y luego entonces ya en las aplicaciones de las funciones
Entonces aquí le ponemos aplicaciones a la física de las funciones lineales y cuadráticas. Entonces aquí en el cuaderno de evaluación le ponemos aplicación física, física de las funciones lineales y cuadráticas. Y ese nombre pues lo tomamos acá, control C, y le decimos cambiar nombre, y ya en el cuaderno de evaluación le cambiamos esta parte a 2, y entonces aquí le ponemos control V, que va a ser entonces el cuaderno asociado a la evaluación de esta aplicación de las funciones lineales y cuadráticas a la física, en particular a un movimiento en una dimensión de un cuerpo a lo largo de un eje horizontal, un movimiento unidimensional. Entonces ahora sí, que tenemos el cuaderno, lo empezamos a editar en control S y actualizamos entonces ya en GitHub. Entonces aquí ya tenemos entonces inicio del cuaderno sobre aplicación a la física de las funciones lineales, cuadráticas y definidas a trozos. Esto también es muy interesante, esta aplicación, porque vimos también la necesidad en física de las funciones definidas a trozos o por partes. Entonces vamos a empezar con el planteamiento de una función que describe la velocidad con respecto al tiempo y que está definida a través de trozos rectilíneos de diferente pendiente. Entonces aquí ya en el cuaderno, el programa del curso, pues siempre lo llevamos a los estudiantes a él, se le pone el reconocimiento a los estudiantes y el Opening Collab y el Opening Kaggle para facilitar que los estudiantes puedan en realidad leer desde estos cuadernos, promover el uso de ellos, porque ellos facilitan la comunicación científica y la experimentación y la lectura interactiva para los estudiantes, de tal manera que él aprenda experimentando, de tal manera que él tenga la posibilidad de aprender experimentando e interactuando con el texto, a diferencia de los textos PDF, que son textos estáticos. Entonces, bueno, aquí vamos a ir al ejercicio como nos lo enviaron los estudiantes, al planteamiento así como ellos nos lo enviaron. Entonces vamos a ir por acá, creo que es que lo tenemos aquí, miremos a ver, este ya lo vaciamos y buscamos entonces lo que nos enviaron los estudiantes, que no nos quiere abrir el explorador, está como lentico, ahora sí. Y bueno, vamos a ver, y ellos nos lo enviaron a través de WhatsApp en el curso de cálculo integral. Vamos a ver entonces la imagen del planteamiento del ejercicio. Entonces aquí nos queda cálculo integral. Bueno, aquí no nos quedó el ejercicio, la foto. Entonces aquí bueno, otra forma de obtenerlo, es que nos llegó al correo, hacia el chat. Los estudiantes nos lo mandaron fue al correo institucional. Entonces aquí vamos a buscarlo, es en este, bajamos esta imagen y notemos que le decimos abrir con, yo creo que nos va muy bien con Google Chrome, y miren la imagen. Entonces aquí un gráfico de velocidad, 1, 2, 3, 4, 5, así, y 6. Está un poquitico movidita. Aquí le vamos a dar un poquitico de tamaño, vamos a ver si nos permite darle más tamaño, así.
Entonces aquí el gráfico nos muestra que de la gráfica de B contra T de la siguiente figura, suponiendo que x sub 0 es 0, en T sub 0 igual 0, trace las gráficas de A de aceleración versus tiempo y de posición versus tiempo, y cuál es la aceleración media para los primeros 6 segundos, y cuál es la aceleración instantánea en T igual 2, y cuál es la aceleración instantánea en T igual 2. Si usted mira acá, la aceleración es la pendiente de la velocidad. Entonces, o es la velocidad o razón de cambio con la que cambia la función de velocidad. Entonces en T igual 2, miren que el segmento es rectilíneo. Entonces la pendiente de este segmento va a ser la aceleración. Ya habíamos calculado, ya quedaba 5, considerando este punto que define este segmento rectilíneo y aplicando la definición de pendiente de una recta, que la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Así tenemos el planteamiento. Entonces vamos a empezar a pasarlo. Entonces bajamos hasta la parte de planteamiento del problema. Entonces aquí, bueno, el título de la clase, que va a ser aplicación a la física de las funciones lineales cuadráticas y definidas a trozos. Entonces ver que en la física a veces requiere funciones definidas a trozos, es decir, diferentes dominios ellas se define diferente o a través de fórmulas diferentes. Entre los objetivos de aprendizaje está el saber que el estudiante, en este caso fue muy importante, que el estudiante interpretara la pendiente como la razón de cambio o la velocidad de cambio de una función. Entonces, interpretar la pendiente de un segmento rectilíneo como la velocidad o razón de cambio de la función para la que el gráfico es ese segmento rectilíneo. Esa es una de los objetivos de aprendizaje. Les iremos poniendo todos los demás, y aquí seguimos bajando, y después del componente histórico epistemológico le ponemos más líneas al cuaderno para empezar con el título. Pues tomamos el título original y ya luego el planteamiento del problema. Entonces el título de la clase aquí, entonces le ponemos, entramos a la línea dándole doble clic y aquí le ponemos numeral espacio. Recuerda que para los títulos se inicia con numeral espacio y luego el título, pero no se delimita, es decir, el numeral no va al final del título, no se delimita, sino que solamente se precede con numeral para los títulos en lenguaje Markdown. Luego doble numeral espacio para un subtítulo que es el planteamiento del problema. Y para el planteamiento del problema, entonces empezamos con lo que nos enviaron, así, de la gráfica de B contra T. Entonces de la gráfica de B y delimitas con signo de dólar para función matemática o expresión matemática de B contra T, vuelves y delimitas otra vez con signo de dólar. Entonces que este video es para también orientarte en generar títulos de primera categoría. Precedes con numeral espacio. Entonces editar títulos de segunda categoría o subtítulos. Sí, precede con doble numeral espacio. Y las expresiones matemáticas en los textos verbales las delimita con signo de dólar. Así, eso es lenguaje LaTeX. ¿Y eso para qué sirve? Que cuando lo editas, Shift Enter, miren que la expresión matemática V y T se ven más bonitas, se ven curvilínea. Entonces es para distinguir el texto verbal del texto matemático o simbólico, para poder distinguirlo, y esa distinción ayuda a la lectura. Entonces a eso lo consideramos entonces crecer en habilidades de comunicación científica, es decir, las capacidades de editar para hacerse entender, editar texto para hacerse entender. Entonces de la gráfica de B contra T nos dice la situación
aquí desde Google Chrome de la siguiente figura y suponiendo, aquí le ponemos de la siguiente figura y suponiendo que, bueno, pues x de 0, o sea, la posición inicial es 0, que se denota también, le pones así, x sub 0. Aquí la posición inicial es 0 cuando t vale 0. Y vamos a denotar ese instante inicial como t sub 0. Entonces diciendo que t sub 0 es 0. Entonces aquí seguimos en Google Chrome. Dice coma, trace las gráficas de A contra T y de X contra T. Entonces es el primer ejercicio. Entonces aquí le ponemos A. Entonces trace la gráfica de trace A de T o de A versus T. Es la siguiente, B, pues trace a la función x de t, la función de posición. Y en C nos piden que responda cuál es la aceleración media para los primeros 6 segundos. Entonces aquí le ponemos cuál es la aceleración media para los primeros 6 segundos. Y ya en D nos piden es cuál es la aceleración instantánea en t igual 2, dado que es un problema de aceleración variable. Entonces cuál es la aceleración instantánea en t igual a 2 segundos. Entonces en ese instante, ¿cuánto es? Y ese es todo el problema. Entonces así ya tenemos el planteamiento y ya nosotros este gráfico, ¿cómo lo hicimos? Nosotros vamos a poner aquí numeral, bueno, señalo la línea y le doy M para que se vuelva línea Markdown, para que la línea de código se vuelva línea Markdown. Le pones doble numeral espacio solución y lo que vamos a hacer es primero definir a esta función que nos la dieron definida gráficamente, pasar a la representación algebraica. Entonces la primera parte de la metodología de solución, vamos a ponerle 3 numeral metodología de solución. Pues lo primero que vamos a hacer es pasar de la representación gráfica a la representación algebraica de la función de velocidad dada. Entonces pasar a la representación algebraica o la fórmula de la función b igual a b de t, b igual a b de t dada. Entonces pasar a la representación algebraica de la función b igual a b de t dada gráficamente. Nos la dieron gráficamente, vamos a pasar a la representación algebraica. ¿Y eso para qué? Porque queremos que ChatGPT nos haga el trabajo, nos muestre cómo se hace. Bueno, y también eso nos ayuda a guiar, y es porque cuando usted la tiene en la fórmula, la función de velocidad, ya puede integrando hallar la función de posición y derivando hallando la función de aceleración. Entonces así aplica cálculo. Entonces este cambio de representación te va a ayudar a aplicar el cálculo. Entonces así segundo, lo que vamos a hacer entonces es derivar a la función anterior
para obtener la función de aceleración, porque la aceleración es la derivada de la velocidad, la función a igual a de t, y luego integrar, finalmente integramos integramos a la función de velocidad, integramos a la función de velocidad para obtener a la función de posición. Es que la integral de la función de posición de velocidad es la posición. A la función de posición x igual a x de t, x como función del tiempo. Entonces así ya con eso tenemos la metodología y empezamos a ejecutarla. Entonces le damos más líneas al cuaderno y empezamos a ejecutar esa metodología. Entonces bueno, pues empezamos en 1. Entonces ejecutemos el plan, ejecutemos este plan o metodología, ejecutemos el plan o metodología. Bueno, pues empezamos con 1, que era pasar de la representación gráfica a la representación algebraica o la fórmula. ¿Cómo se hace? Entonces usted le dice, delimita entre doble signo de dólar y escribe que lo que quiere es a la función b igual a v de t, y le pone begin case en case. Creo que begin case end case, creo que es o case en plural, vamos a ver, no me acuerdo bien el lenguaje LaTeX, que es para funciones definidas a trozos o casos, por eso el case, y es begin para iniciar la definición de esa función y end para terminarla. Es un delimitador. Begin case, end case es un delimitador, y en medio de él vas a poner a esa función definida de trozos. Entonces vas a poner el primer trozo y lo separas del segundo con doble barra, y del segundo del tercero con doble barra. Y bueno, pues la función le vas a especificar las funciones definidas de trozos. Primero se da la definición de la función y luego el dominio donde esa definición tiene un sentido, y luego separado con un ampersand. Entonces ese luego para el dominio separado con un ampersand. Es así, vas a empezar de definición de la función. Bueno, pues en esta la definición va a ser, va a tener la forma, como es un segmento, ese primer segmento es en el intervalo, mire que es en el intervalo de 0 a 4. Este es un problemita el grafiquito. Entonces de 0 a 4 es una función lineal dependiente positiva. Luego la función de 5 a 6 es lineal dependiente 0 u horizontal, y por último el tercer trozo es lineal dependiente negativa. Entonces lo que tenemos son 3 trozos. De pronto, para ser muy didáctico, les voy a copiar para después ponerle en forma verbal, que es que lo que pasa es que vamos a primero a definir la velocidad, y primero vamos a tener un trozo, el trozo 1, que va a ser lineal dependiente positiva, luego el trozo 2 dependiente negativa. Bueno, aquí el dominio, ¿dónde está? Le vamos a decir el dominio para cada trozo, así. El primero para cada trozo es de 0 a 4. El primer trozo es de 0 a 4, aunque el gráfico esté mal hecho, es de 0 a 4. Luego de 5 a 6, el segundo trozo, el trazo horizontal, y luego creo que es de 0 a 4, luego de 4 a 5 y luego de 5 a 6. Entonces vamos a poner aquí que los trozos son, este es para t in, y le pones backslash in, esa velocidad, pongámoslo cerrado, de 0 a 4 segundos. Y aquí en el segundo es para t in, backslash in, en el intervalo de 4 a 5.
de 4 a 5, y luego en el otro es para t en el intervalo de 5 a 6, de 5 a 6. Entonces miren cómo nos quedan ya los trozos. Vean, Shift Enter. Bueno, aquí nos quedó un feito, que no nos hizo el cambio de línea. Vamos a ver, Begin Case. Vamos a ver cómo fue que lo copié aquí. Begin Case. Me está poniendo la doble barra del cambio de línea, siento que no lo debería poner. Vamos a ver, y aquí le vamos a poner la definición de la función, a ver qué tal. Bueno, es que este entorno, así está bien, así es perfecto. Corrámoslo otra vez, Shift Enter, nos pone las llaves para esa definición. T, el primer trozo es en T que pertenece a 0,4, no nos hizo el cambio de línea. T que pertenece a 4,5, no nos hizo el cambio de línea a pesar de que está la doble barra. Yo creo que es porque lo escribí fue doble slash, siendo que es backslash, doble backslash, así. El cambio de línea es con doble backslash, no con doble slash. No sé qué me pasó, el cansancio será. Y aquí también entonces los cambios de línea en una función definida de trozos es con doble backslash, no con doble slash. Y ahora sí, miremos que nos quedan los trozos. Entonces mira, en el primer trozo tiene dominio en 0,4, el segundo en 4,5 y el tercero en 5,6. Luego defines ese primer trozo. Pues ese primer trozo le hallas la pendiente del intersecto, que va a ser de la forma B más MX. Entonces, ¿dónde ves el intersecto? Miren que este primer trozo tiene intersecto menos 10. Entonces, ese primer trozo es de la forma B menos 10 más MX, y en realidad es MT, en este caso es 5T. Nosotros hemos determinado, y usted le puede poner aquí que la pendiente del primer trozo se las va a poner en la línea precedente. Entonces aquí le vamos a calcular en la línea Markdown la pendiente del primer trozo. Entonces lo vamos a poner en doble símbolo de dólar. Cómo se calcula la pendiente del primer trozo. Entonces le vamos a poner text pendiente del primer trozo. Entonces que eso se calcula con y2 menos y1. Aquí le ponemos y sub 2 menos y sub 1 menos y sub 1 sobre x2 menos x1, x2 menos x sub 1. La fórmula tradicional de pendiente, solo que aplicada a esta función de velocidad. Aquí le ponemos otras dos líneas para las otras pendientes, y donde queremos que control X, aquí en esta queremos de escribir verbalmente primer trozo, segundo trozo, tercer trozo. Aquí le ponemos trozo, el primer trozo es el trozo lineal de pendiente positiva. Entonces aquí le ponemos tec trozo lineal de pendiente positiva. Luego el trozo lineal de pendiente 0. Entonces aquí va tec y trozo lineal horizontal o de pendiente 0. Horizontal o de pendiente 0 o de pendiente 0 o velocidad de cambio 0. Y por último el trozo tec, el trozo lineal de pendiente negativa. Entonces trozo lineal de pendiente negativa. Y miren ya cómo nos va quedando. Entonces que la función B tiene un trozo lineal de pendiente positiva, un trozo lineal de pendiente 0 y un trozo lineal de pendiente negativa. Aquí ya le acabamos de cuadrar lo de la ortografía. También se lo puedes doble clic y lo editas bien. Entonces dices trozo lineal, pues aquí le pones lineal horizontal y el trozo lineal de pendiente negativa, y así ya. Y aquí después, y si el otro es de pendiente 0, ¿cuál es el intersecto?
Entonces usted mira en la gráfica y se dice, pues este segmento intersecta el eje Y en 10 y tiene pendiente 0, entonces la función ahí, esta función es la función 10, la función constante 10. Entonces el segundo trozo es la función constante 10, escribe solamente 10. Y aquí en el tercer trozo ya escribes una función en la que hay que determinar el intersecto de este segmento con el eje Y es dependiente negativa. Ese nos había dado, aquí le vamos a poner que en ese tercer trozo hay que determinar la pendiente. Entonces primero determina la pendiente del tercer trozo, entonces la vamos a llamar M3, la pendiente del tercer trozo. Los puntos que la determinan, ese tercer trozo son los puntos, miren que es 6,10 y, perdón, 5,10 porque este es 5, 5,10 y 6,0. Entonces los puntos son 5,10 y 6,0 y 6,0. 6,0. Entonces la pendiente, miren que se halla es diferencia de las ordenadas 10 menos 0, 10 menos 0 sobre 5 menos 6, sobre 5 menos 6, y 5 menos 6 da negativo y 10 menos 0 da positivo, entonces eso me dio una pendiente negativa, entonces me dio menos 10 sobre 1, o sea, menos 10. Esa pendiente es menos 10, entonces ese segmento, ese tercer segmento, que lo vamos a llamar como Y la tercera velocidad B sub 3, la tercera velocidad B sub 3 de t, pues va a ser una función B sub 3, un tercer intersecto, más M, y dio menos 10 por t. Entonces, porque la forma de una función lineal es B más mt. Entonces en este caso sustituimos uno de los puntos del segmento rectilíneo para hallar a B3, para hallar ese intersecto, y así ya terminamos con ese tercer intersecto. Entonces, pues si sustituimos, entonces nos va a quedar que en esta, control C, control V, entonces se sustituye la velocidad es 0, entonces está diciendo que la velocidad se hace 0 porque intersecta al eje horizontal, la velocidad se hace 0 en t igual a 6, en t igual a 6, entonces aquí le pones 6, entre paréntesis, 6 segundos, y así despejas y mire que te queda que B3 es 60, de donde aquí le pones una flechita, una implicación, rig de derecha a row de flecha, rig a row, y le pone B sub 3, el intersecto 3 con el eje Y es 60. Es así. El tercer segmento es de ecuación, mire que me queda 60 menos 10t, entonces el tercero es 60 menos 10t, entonces es 60 menos 10t, y aquí quedó. Entonces ya con eso quedó la velocidad, y con ella ya usted desencadena todo, entonces derivando o integrando. Entonces ya usted dice, pues entonces si derivo, hallo la aceleración, porque la aceleración es la derivada o razón de cambio de la velocidad. Entonces, ¿cómo haces para derivar? Entonces aquí escribes, ya vas a hallar la función a, que va a ser a de t, la función de aceleración. Otra vez es Begin cases, ese cases es en plural, en cases, el delimitador para funciones definidas a trozos o por partes, es porque la aceleración va a ser variable, va a ser dependiendo del segmento de velocidad, va a ser la aceleración. Así,
cada pendiente de cada segmento va a ser una nueva aceleración. Entonces así, si derivamos miren que la derivada de una constante es 0 y la derivada de 5t es 5. Por lo tanto, la primera función de velocidad es 5. En el mismo t, en t que pertenece a 0,4, que lo puedes escribir también como 0 menor o igual que t menor o igual que 4. O sea que en el intervalo 0,4 la aceleración es 5. Luego cambias de línea, doble backslash, aquí le puedes dar enter y le dices, bueno, la derivada de esta es 0, entonces me queda la aceleración en el segundo tramo es 0. ¿En qué tramo? En el tramo en el que t está entre 4 y 5. Entonces entre 4 menor o igual que t menor o igual que 5. Bueno, entonces ya nos quedó, aunque yo lo voy a poner aquí cuando uno deriva es en abiertos, entonces voy a ponerle menor, no menor o igual, sino menor. Entonces aquí le voy a poner menor y le borramos y luego en el tercer tramo, entonces aquí le pones doble backslash enter, y en el tercero la derivada, miren que la derivada de 60 es 0 y la derivada de menos 10t es menos 10. Entonces la tercera aceleración es menos 10 y le dices en qué intervalo. Así para los t en 5, 6. Entonces para 5 menor que t menor que 6. Ya con eso tienes aceleración. Aquí le quitas estos que sobraron. Ya tienes la función de aceleración, que son, mire que es una función de 3 trozos constantes o horizontales, y por último integras a la velocidad. Entonces para integrar a la velocidad, bueno, pues nos quedaría, miremos a ver aquí. Entonces aquí vamos a hallar la tercera. Entonces nos queda x igual a x de t, la función posición como función del tiempo, y otra vez Begin cases. Recuerda que cases es para función definida de trozos, dado que aquí la velocidad y la aceleración, por ejemplo, cambian de acuerdo al intervalo de tiempo. El primer intervalo, que es 0,4, el segundo intervalo de 4 a 5 y el tercer intervalo de 5 a 6. Luego en cases. Y luego entonces aquí le dices, bueno, integro la velocidad. Entonces aquí le ponemos que lo que va a hacer es integrar la velocidad. Entonces integro la función de velocidad. Entonces aquí le pongo entre paréntesis, es decir, ¿qué estoy utilizando? Es decir, o porque es que la posición es la integral de la velocidad. Entonces, con respecto al tiempo, ahí estoy usando un poquitico el lenguaje para simplemente ahorrar espacio. Y aquí, entonces, si integras a menos 10 te da menos 10t, entonces me queda menos 10 t, menos 10t más, y la integral de 5t, que es 5 por t a la 2 sobre 2, aquí eso me queda 5 medios por t 2 sobre 2. Entonces eso me queda 5 frac 5 medios multiplicado por t a la 2. Bueno, aquí le quedamos t a la 2. Entonces nos queda un trozo cuadrático. Creo que no tenemos que tener en cuenta esta integración, tener en cuenta alguna condición inicial. Creo que la condición inicial de que x de 0 vale, bueno, pues en esta siempre, bueno, sí tenemos que tener en cuenta que cuando integra le genera una constante de integración. Entonces va a ser, la vamos a poner más C1 y ya la determinamos después. Aquí cambio de línea, ahorita le pongo los intervalos, y la otra integración es 10t, entonces me queda 10t más c sub 2
y el tercer intervalo es integra a 60, que me queda 60t más bueno, en realidad menos, porque la integral de menos 10t es menos 10 t2 sobre 2, que eso queda menos 5 t2, queda menos 5t a la 2, y este más c3 más c sub 3, la tercera constante de integración. Nos quedan faltando los intervalos. Aquí los ponemos de una vez. Aquí ya saben que para el primer trozo simplemente ampersand y t en 0,4. Entonces ponemos para t en 0,4, entonces le pones aquí 0 menor que 4, aquí menor que 4, así. Y en el segundo, que es ampersand 4 menor que t menor que 5, y el otro de 5 a 6, y el tercero de 5 a 6, entonces ampersand 5 menor que t menor que 6, y ya con eso ya nos quedan los tiempos. Ya nos falta simplemente las funciones, las constantes de integración, que eso lo haces reemplazando puntos de la función, utilizando las condiciones que te dieron. Que para hallar C1 utiliza que en ese intervalo, cuando t vale 0, la posición era 0. Y para la segunda podemos utilizar, bueno, pues cómo hallar la posición a los 4 segundos. Bueno, pues podemos hallar esa posición a los 4 segundos con la función de posición completa que hallamos acá. Así, entonces es como una especie de proceso recurrente. Aquí les voy a poner espacio de t para que nos quede mejor la notación, y aquí le vamos a poner un espaciecito. Miremos acá. Bueno, entonces hallamos C1. ¿Y cómo? Pues porque en el problema nos dijeron que la posición inicial era 0. Entonces reemplazas que ¿cómo hallas C1? Pues reemplaza x por 0, entonces le queda el doble símbolo de dólar, que 0 es igual a menos 10 por 0, que te da 0, más 5 medios de 0 al cuadrado, que te da 0, más C1, de donde ves que entonces el que x de 0 es de 0, implica que C1 es 0. Entonces aquí pones implica con ray en mayúscula, ray arrow, ray GHT, ray arrow, o sea, flecha a la derecha, C1 vale 0. C1 vale 0. Entonces aquí pone 0. Entonces ya, si C1 vale 0, eso te implica que esta función x ya tienes una parte mejor determinada. Entonces aquí te queda control V. Entonces aquí reemplazas a C1 por 0. Entonces aquí pones simplemente, le puedes poner aquí el 0 o no poner nada. Y luego, ¿cómo hallamos C2? Pues porque utilizando la función de posición en el intervalo 0,4 podemos saber la posición en 4 segundos, y de ahí en los 4 segundos ya sigue el otro tramo. Entonces hallas luego la posición a los 4 segundos, entonces hallas x de 4, y x de 4 ¿qué es? Reemplazas en esta función, entonces menos 10 por 4, entonces me queda menos 10 por 4, estás sustituyendo, y más 5 medios de 4 al cuadrado, más frac 5 medios de 4 al cuadrado, 5 medios de 4 al cuadrado, aquí le ponemos, y eso me da la posición final. Entonces uno dice, bueno, pues entonces esa posición final es menos 40
más, ¿y qué me da? 16 por 5, 16 por 5, bueno, 16 dividido 2 da 8, y 8 por 5, 40. Entonces me da 40, por lo tanto la posición en los 4 segundos es 0. Otra vez la posición 0. Y ya con eso, entonces, eso nos ayuda porque entonces, si la posición en los 4 segundos es 0, entonces la posición inicial en el segundo tramo es 0. Entonces utilizamos que para hallar C2, que x de 4 es igual a 0, que va a ser igual a, y utilizas la función ahí. Entonces la función, aquí me queda 10t más C2, igual a 10t, 10 por 0, 10 por 4, más C2, más C2, C sub 2. Entonces, C sub 2, entonces miren que nos dice que efectivamente C2 es menos 40, nos quedaría. C2, bueno, C2 es menos 40. Menos 40. Entonces, ¿de dónde C2 es menos 40? Right, GHT, arrow, C2 es menos 40. C2 es igual a menos 40. Entonces, ¿qué utilizamos? Que como sabemos cuál es la condición inicial para el segundo tramo, es decir, la posición en los 4 segundos para el segundo tramo, entonces utilizamos ese hecho para hallar a C2. Entonces así, x de 4 es 0, que es igual a 10 por 4, 10 por 4, reemplazo 10 por 4, más C2. Y entonces de ahí da C2, pasando a restar, me queda que C2 es menos 40. Entonces así, ya usted reemplaza, ¿qué le dice? Entonces que la función de posición ya tiene otra cosita, ya sabe más, control C, ya sabe más y lo pone aquí, lo pone acá. Bueno, entonces ya sabemos que en el segundo tramo C2 es menos 40. Entonces aquí ponemos menos 40. Y ya con C2 hallamos la posición a los 5 segundos, a lo que termina ese intervalo. Entonces hallemos la posición a los 5 segundos, que esa es la condición inicial para el tercer intervalo. Entonces hallemos x de 5. Entonces aquí le ponemos x de 5. Entonces aquí le ponemos x de 5. Y mira que x de 5 nos queda, según eso, 10 por 5, 10 por 5, menos 40, menos 40. Entonces mire que me queda 50 menos 40 queda 10. Entonces que la posición al cabo de la posición al cabo de 5 segundos del objeto es la posición 10 o más 10, es decir, a la derecha del 0. El objeto está a la derecha del 0. Bueno, entonces esa es la condición inicial para el tercer tramo. Y esta, aquí le ponemos que quad, esta es la condición inicial para el tercer tramo. Entonces le ponemos tech, esta es la condición inicial para el tercer tramo. Y ya con esa condición inicial haya C3. Entonces, como la posición, entonces hallamos C3, entonces dice, bueno, pues x de 5 ya le dio 10 o más 10. ¿Y qué es x de 5 para el segundo tramo? El x de 5 para el segundo tramo, que le ponemos este en minúscula, x de 5 para el segundo tramo, para el tercer tramo es todo esto, 60 por 5, me queda 60 por 5,
menos 5 por 5 al cuadrado, entonces menos 5 por 5 al cuadrado, que me queda al cuadrado, más C3, más C3. Entonces así uno puede ver que C3 entonces, como cuánto da. Se mire que entonces así quedaría que C3 es, vamos aquí a hacerlo en una nueva línea. Miren que C3, voy a hacer el cálculo en una línea de código. Entonces si uno dice, pues C3, que es, despejas, entonces te queda que casa 25 por 5, porque 5 a la 2 me da 25, por 5 me da 125, que pasa a sumar, entonces me queda 125 más 10, que ya tenía 10 al lado izquierdo positivo, menos 60 por 5, y 60 por 5 da 300, menos 300, porque 60 por 5 me da 300. Y así le decimos, bueno, y muéstrame entonces hace 3 cuando lo termine de calcular. Aquí activamos el VM, el Virtual Environment, y él nos dice que eso da menos 165. Entonces así, ya usted finalmente aquí pone la función de posición completa. Entonces así, la función de posición completa, aquí tomamos esta, control C, es en la que la tercera constante es de menos 165. Entonces aquí reemplaza menos 165. Aquí ya quedó. Ay, se nos fue una cosita que se le perdió. Menos 165. Vamos a ver. Ve que raro. Bueno, un delimitador que se perdió, un símbolo de dólar, y ahora sí. Entonces ya con eso tenemos la función de posición, que hubo que trabajar muy duro en integración, y hallando las constantes al cabo de la unión de cada trozo. Uno también tiene que explicar es por qué lo hace de esa manera, porque puede, y la posición final de cada trozo es la posición inicial del siguiente. Es como que mostrando de que esa función va a ser, la función de posición va a ser continua. Y es que la función de posición en un movimiento la consideramos continua. La función de posición la consideramos continua. Miremos, pues su velocidad es una función, la función que nos dieron era continua, y la integral de una función continua, bueno, habría que mirar exactamente si podemos hacer esa consideración teórica. Bien, la revisaré y se los enviaré la corrección. Creo que trataré de hacerlo para el día de mañana, para acabar de confirmar que todo el procedimiento está bien de esta manera. Entonces así vamos a graficarlo. Entonces, ¿cómo lo graficas? Pues la función de velocidad, aquí viene lo de utilizar ChatGPT. La función de velocidad que tenemos acá, la función de velocidad que ya la tenemos bien definida acá, entonces la tomamos en el lenguaje LaTeX y le decimos que nos la grafique. Entonces vamos a ChatGPT y le decimos que la grafique, que nos entregue el código Python de ese código LaTeX. Entonces dame el código Python para la función creada, definida a través del siguiente código LaTeX. Para la función definida a trozos con el siguiente código LaTeX. Entonces aquí lo ponemos en doble comilla ese código LaTeX y le decimos que nos la grafique. Ya le hemos puesto a graficar y nos lo graficó muy bien ChatGPT. Para la función velocidad sí, lo hizo muy bien. Miren como la utilidad de esta herramienta para poder que nos facilite ese gráfico que nos lo entregaron en PDF, hacerlo para uno mejorarlo utilizando cuadernos Jupyter. Entonces la ventaja de que usted copia el código y miren que nos queda esa función. Miren qué belleza, la misma que nos la hicieron en el primer trozo.
dependiente positiva, el segundo dependiente 0 y el tercero dependiente negativo. Excelente, muy bueno. Yo lo acabo de revisar, pero según veo ya está perfecto. Y luego le va a decir que grafique la función de aceleración. Entonces ahora le digo que grafique la función de aceleración. Entonces aquí control C y me voy a ChatGPT y le digo ahora de manera análoga. Entonces dame el código Python para la siguiente, para el gráfico de la siguiente función definida a trozos o partes. Entonces aquí le pone entre doble símbolo de dólar, de doble símbolo, doble comilla, control V, y para que te grafique la función de aceleración. Esa también la obtuvimos ayer, correcta, muy bonita. Entonces miren que la hace muy sencillo con la función plot de matplotlib y muy rápido. Entonces tener la definición en LaTeX facilita no tener la definición en Python. Entonces de ahí la importancia de pasar un gráfico, el gráfico dado por el profesor, gráfico del ejercicio, pasarlo al lenguaje LaTeX, al lenguaje algebraico definido a través de o editado a través del lenguaje LaTeX. Entonces aquí ya nos da el código para la función de aceleración y la ponemos aquí inmediatamente después de la línea donde definimos con lenguaje LaTeX a la aceleración. Entonces primero está la aceleración en lenguaje LaTeX y luego la aceleración en lenguaje Python para que nos dé la representación gráfica. Miren acá. Entonces un primer trozo horizontal de altura 5 para decir que la aceleración en el intervalo de 0 a 4 es 5, luego cambia a aceleración 0 y luego cambia a aceleración menos 10. Excelente. Y ahora vamos para darle la función de posición final. Entonces aquí yo lo doy y le digo que me la grafique. Entonces le digo, esta es la función de posición final que la tenemos acá. Entonces le decimos de la misma manera control C, que esta fue la que quedamos de revisar ayer, que no nos gustó la respuesta obtenida. Entonces por eso estoy haciendo este video y también para que quede el instrumento para leer, que puedas leerlo a través del cuaderno y corregirlo y editarlo, corregirlo y hacer lectura interactiva y experimental de él. En cambio ayer no había quedado cuaderno Júpiter asociado a este video. Entonces ahora sí, dame el código Python para la siguiente función definida a trozos. Y se hace también este video para enseñarnos a escribirle a ChatGPT para ese tipo de problemas. Un tipo de problemas en el que uno aprende que efectivamente las funciones definidas a trozos pueden ser representadas con matplotlib, entre otras, y repasa lo que son funciones definidas a trozos. Y aquí ya ponemos esta, y miremos aquí ya el gráfico, lo ponemos aquí, escape, control V, y lo corremos, que este fue el que nos molestó ayer. Y miren que ahora sí se ve curvilíneo, entonces ahora sí se ve bonito y continuo. ¡Qué belleza! Entonces nos muestra que efectivamente en el intervalo 0,4 la posición inicial era 0 y terminó con posición 0. Luego la función se comporta de manera rectilínea hasta los 5 segundos para quedar cóncava hacia abajo en el intervalo de 5 a 6. ¡Qué belleza! Y un gráfico de posición continua. Ahora sí, lo puedes revisar y ten la seguridad, yo siento que está perfecto, lo seguiré revisando, pero ahora sí nos queda un trabajo mucho mejor. Y para puntualizar físicamente en estos movimientos de aceleración constante, siempre que los movimientos de aceleración constante, los que los caracteriza es que, bueno, pues siempre la aceleración será la derivada de la velocidad, eso siempre aparecerá, eso es por definición de aceleración, y la posición será la integral de la velocidad, eso siempre va a pasar por definición eso siempre va a pasar. Entonces, que usted haciendo las operaciones de derivación e integración encuentra los gráficos que en física requerimos. Así uno muestra cómo la física está íntimamente relacionada con el cálculo, y por eso los profesores de nuestra Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia,
para los cursos de ingeniería y licenciatura y administración, nos unimos y trabajamos de manera coherente y nos ayudamos para mostrar que el cálculo está articulado con la física y viceversa. Muchas gracias.